Capítulo 5. La noticia de la caída de Kusagakure solo tardó unos días en llegar a Konoha. El asesinato de la familia del feudal del país de la hierba había conmocionado a la Tierra del Fuego. La reunión que se había llevado a cabo hace una hora entre los altos cargos de Konoha había llegado a la conclusión de desplegar las tropas por toda la frontera con el país de la hierba antes de que el mes termine. Noviembre pronto terminaría, y diciembre era el mes más frío y lluvioso de todo el año, complicaría el terreno de batalla en contra de los Konoha Shinobi. Históricamente Iwa siempre tuvo la ventaja en cualquier terreno. La lluvia no los complicaría. Pero para los usuarios de fuego, como lo eran la mayoría de Konoha Shinobi, era muy malas noticias. Solo a unas horas de las noticias de la caída del país de la hierba. Otra noticia sacudió el mundo: Kirigakure y sus flotas navales habían invadido el país del té. Tsunagakure oficialmente les había declarado la guerra. En estos momentos 4 de las 5 principales aldeas estaban en guerra. Aunque no se había declarado oficialmente, hoy 24 de noviembre, en este día oscuro y lluvioso, la Cuarta Guerra Mundial Shinobi había sido declarada. Los países implicados ya movilizaron sus tropas, construyen puestos de avanzada y acumulaban recursos para una guerra que no se sabe cuándo terminaría. Los países neutrales cerraron sus fronteras al conflicto o fueron obligados a cooperar con el esfuerzo de guerra, como lo fue el desafortunado país de los pájaros. Un pequeño socio comercial, que proporcionaba suministros comestibles al país de la tierra, en pequeña cantidad. Los pequeños países aliados de las 5 grandes aldeas no tuvieron opción al negarse. Ellos también apoyarían esta guerra, lo quieran o no. Nuevamente el mundo se sumergiría en el caos. La sangre se derramara y la miseria se esparciría de forma uniforme. El país del hierro era un país neutral. Lo había sido durante todas las guerras. Y en esta guerra no sería la excepción. Los problemas shinobis no eran de su importancia. Además, su país no tenía nada que las grandes naciones quisiesen. Mifune, el líder militar de esta aldea, había visto muchas guerras. Pero jamás había visto un éxodo tan grande de migrantes y refugiados en sus fronteras, en toda su vida. Podía ver una gran cantidad de carretas y caravanas, repletas de los pocos bienes que pudieron traer con ellos. Podía ver ganado siendo transportado por numerosas familias. Estas personas, en su mayoría eran campesinos, artesanos, sastres, carpintero, constructores, alfareros. No eran shinobis, no eran hostiles ni peligrosos. En estos días, por el mundo se había esparcido el rumor que el país del hierro acogía refugiados de cualquier nación, cualquiera que escapase de la guerra. Pero no era cierto. No había recibido esas órdenes de sus superiores. Los ojos viejos y cansados del líder samurái miraron a los presentes. Ellos le devolvieron la mirada. Eran muchos, cientos, incluso tal vez miles. Las noticias son falsas, informó en voz alta un samurái. Nuestro país no acogerá extranjeros. El silencio no tardó en romperse, gritos y voces desesperadas se escucharon en todo el lugar. No podemos regresar a nuestros hogares, las fuerzas del Mizukage nos asesinarán por deserción, suplicó una mujer. Tenía a una pequeña niña en sus brazos. A un lado estaba un pequeño niño. Su hijo. Y aunque no eran shinobi, las leyes dictadas por el Kage invasor, decían que todo aquel que escapase del país del té, sería considerado un traidor y un desertor y sería cazado y asesinado. Tenemos órdenes de no dejarlos pasar, por favor retrocedan, ordenó nuevamente el líder samurái. Por favor, déjenos pasar, podemos pagar la estadía, no seremos una carga para su país, suplicó un hombre, dando un paso al frente. Tenemos nuestras órdenes, espetó con fuerza Mifune mientras desenfundaba su katana. Todos sus hombres siguieron su ejemplo. Las docenas de hojas afiladas destrellaron con el brillo del sol. Usaremos fuerza letal si es necesario. No nos obliguen. El caos estalló entonces. La desesperación reinó en los corazones y mentes de los desesperados refugiados. Los vítores por ayuda se convirtieron en insultos y amenazas. Había una gran tensión entre todos ellos. Mifune observó a la gran multitud agitada. Esto no acabaría bien. Porque las personas vendrían a un país que tiene un clima tan frío y prácticamente no tiene tierras de cultivo. Lo único que abundaba en su país eran rocas de cobalto. Pero no había uso o valor en el mundo para ello. Era lo único que tenía en abundancia su pobre y frío país. Los murmullos de su lado comenzaron a escucharse. Estaba lejos de donde comenzó, pero rápidamente supo de qué se trataba. Decían que un alto cargo del país se acercaba a su posición. Se dio la vuelta y vio a aquel hombre de mediana edad. Solo lo conocía hace un poco más de un mes, pero en poco tiempo se convirtió en la persona más importante en el país.
Su dinero y recursos le habían dado el poder de decisión en la totalidad del país del hierro. Este hombre, Miyomiya Ichigo, había comprado al modesto señor feudal la totalidad de sus tierras a un costo muy elevado. Lo había pagado en oro, él mismo lo vio. Jamás antes había visto algo que brillase a la par del sol, como toda esa cantidad de oro reunido en un solo lugar aquel día. No lo entendió. Este país era pobre. Nevaba la mayor parte del año y las tierras de cultivo no eran productivas. No entendía la razón por la cual una sola persona se interesase por este pequeño país. Iron Bank, una entidad financiera recién creada, había inundado el país del hierro con su dinero. Compró la totalidad de las empresas nacionales a un precio muy bajo. Los dueños anteriores estuvieron felices de poder liquidar empresas que solo daban rendimientos negativos. Este país actualmente le pertenecía a un solo hombre. El hombre que estaba parado al frente suyo, Miyomiya Ichigo, él dijo, hizo una reverencia, ahora él era su nuevo señor. Levantó un poco la cabeza para ver cómo el hombre hacía un ademán para que se detenga. Pero él era un samurái, su honor y su código de lealtad estaba antes que todo. Déjenlos pasar, ordenó el nuevo dueño del país, su voz era la de negocios. Era autoritaria y concisa. Diferente a la de cualquier líder militar. El respeto y poder que irradiaban eran otros. Mifune asintió. Déjenlos pasar, es una orden, les informó a sus hombres. Las miradas confundidas entre sus hombres no pasó desapercibida para sus ojos. Los entendía. A regañadientes asintieron y dejaron libre el paso al país del hierro. Los vítores de alegría comenzaron a llenar el frío y congelado prado. Las jóvenes abrazaban y besaban a los samurái. Las ancianas les agradecían. Los hombres se inclinaban ante ellos con respeto. Si los rostros de los samurái decían algo, era que nunca tuvieron este tipo de trato de nadie. Solo se quedaron en silencio y dejaron que los gestos de aprecio hacia ellos pasasen. No supieron qué hacer. Su código de honor en ninguna parte decía cómo lidiar con algo como esto. Al comienzo de una guerra, también podía haber felicidad y esperanza. Miyomiya Ichigo observó a los refugiados. Todos traían algo de valor consigo. Se alegró al ver que con ellos traían ganado, vacas, ovejas, cerdos y gallinas. La razón por la cual dejaba el paso a tanto migrantes, era simple. El país del hierro tenía la densidad de población más baja en todo el continente. El acoger a estas personas beneficiaría en el futuro a sus planes. Tenían que desarrollar la industria interna, pero para eso se necesitaba gente que trabaje. Mano de obra, peones. Las técnicas de cultivo del país del té, eran buenas. Si pudiesen desarrollar la casi inexistente industria agrícola en su país, también sería bienvenido. Miró al frente y devolvió el saludo a todo aquel que lo saludaba. Los planes ya estaban en marcha. El país del hierro era un país pequeño, su capital era el único lugar del país que estaba desarrollado. Los migrantes llegaron y se toparon con uno de los mayores problemas. No tenían un techo para pasar la noche. Muchos de ellos solo tenían lo que llevan puesto. Y otros solo lo que lograron traer consigo. Los migrantes solo tardaron un par de horas en llegar a la plaza central de la capital. Estaban hambrientos y exhaustos. Habían caminado con miedo e incertidumbre una gran cantidad de territorio, antes de llegar a las fronteras del país del hierro. Habían sido más de una semana escapando de los Kirishinobi que los buscaban. Lo único que compartían estas personas, eran que todos provienen de una nación vencida. Si bien sus vidas en su país no fueron la mejor, al menos era su hogar, donde tenían sus viviendas y pequeños comercios. Y ahora se encontraban desamparados, en un país que no era el suyo, que eran tan diferente del lugar donde habían nacieron, a kilómetros de su hogar, lejos de la tierra que siempre habían naturalizado y considerado suyo. No tenían un lugar a donde volver. ¿Qué se supone que deberían hacer ahora? Miyomiya Ichigo se paró enfrente de los migrantes. Detrás de él, un séquito de uniformados lo acompañaban, pero no tenían uniformes militares. Todos vestidos con gabardinas azules que cubrían hasta sus pies. En sus manos traían carpetas y libretas. Todos llevaban en el pecho un escudo que no conocían, un triángulo adornado con un I y una B. Iron Bank. Los murmullos comenzaron entre los varados. Les parecía muy rara esta situación. Con su poca información y conocimiento solo podían especular quiénes eran esas personas. El presidente dio un paso, elegante y erguido, tenía un aire de nobleza. Todos guardaron silencio. En primer lugar, les doy la bienvenida al país del hierro, dijo. Nadie vitoreó, solo esperaron a que el desconocido continuara. Mi nombre es Miyomiya Ichigo, y soy el representante de la entidad financiera llamada Iron Bank. Nadie nuevamente interrumpió. Somos un fondo de inversión que controla en la totalidad este país.
Tal vez no puedan entenderlo, pero este país no tiene un daimyo. Hizo una pausa ante la mirada incierta de las personas reunidas delante de él. Bueno, podría decirse que Iron Benk es el daimyo de este país, pero solo es una persona jurídica. Rió un poco ante sus últimas palabras. Pero parecía que la gracia de su chiste no llegó a los presentes. Se aclaró la voz y continuó. Eso había sido incómodo. Como pudieron ver, este país tiene poca densidad poblacional. Muchos asintieron en confirmación. Nuestras tierras no son buenas para cultivo. Y nuestra técnica de labrado, cultivo y cosecha son inexistentes. Escucharon con atención y asintieron. Tenemos empresas, pero poca mano de obra. Tenemos los minerales pero no la tecnología para explotarlo. Pero nos abunda el capital financiero, declaró. Era cierto, era posible que en estos momentos nadie tuviese más dinero que ellos. Y con el valor del oro subiendo cada día, por el miedo de las personas ante las monedas locales, su precio solo aumentaría en el futuro. El valor del oro era finito, pero su precio podría ser infinito. Quiero que ustedes usen los conocimientos de sus tierras para desarrollar la agricultura aquí. En este país. Necesito mano de obra calificada y no calificada para impulsar el sector industrial de este país y desarrollarlo, declaró. Por unos segundos todos hicieron silencio. Solo por unos instantes, las personas presentes parecieron pensarlo detenidamente. ¿Cuáles son los beneficios para nosotros?, preguntó alguien al azar. Se escuchó como los reclamos en contra del que había dicho esas palabras comenzaban. Se escucharon cosas como: ¿te atreves a decir eso luego de que nos aceptaron en su país? Tú, desgraciado, ¿te atreves a exigir más? Sé respetuoso y baja la cabeza. ¿Acaso estás pidiendo que nos echen a todos? Fueron lo suficientemente hospitalarios al dejarnos ayudarnos. Basura, ¿cómo te atreves? Esas fueron una de las pocas cosas que se dijeron en ese momento. El presidente de Iron Benk sonrió descaradamente. Muchos se estremecieron ante su sonrisa. Creyeron que habían ofendido a uno de los dueños de este país. Era normal que los humanos sean codiciosos, que quisieran más y más. Pero había buenas y malas formas de lograrlo. Como una vez dijo su maestro, donde hay comercio no hay lugar para la guerra. Por supuesto que habrá ganancias para ustedes, declaró el banquero. Si no, no tendría sentido si solo yo me enriquezco a costa de ustedes. Esas palabras dejaron helados a los presentes. Se preguntaban si lo decía en serio. Cuando vivían en el país del té, tenían que dar la mitad de sus cultivos al feudal como impuesto y tributo. Para que una sociedad sea próspera, su población también tiene que serlo, comentó el presidente. Es por eso que a cambio de su contribución a nuestro país, el sector agrícola estará exento de impuestos durante 3 años. Luego de ese tiempo, la comisión subirá al 10% anual. La cara de incredulidad de los presentes fue graciosa. No pudo evitar esbozar una sonrisa de suficiencia. Las propuestas e ideas económicas de su maestro nunca antes se habían visto en este mundo. Era obvio que colocasen esas caras. ¿Lo estás diciendo en broma?, preguntó un hombre fornido. Su piel estaba bronceada por estar horas bajo el sol. No, no lo hago, respondió únicamente Ichigo. Entonces, ¿cuál es la trampa en todo esto?, preguntó una mujer que no alcanzaba a ver. La razón es simple, declaró. Recaudas más en una sociedad rica con impuestos bajos, que en una sociedad pobre con impuestos altos. Su beneficio es también el mío, el de mi banco y el país que representamos. Nadie dijo nada nuevamente. Comenzaron a murmurar entre sí. Familias con otras familias. Discutían la veracidad de esta propuesta. Estaban desconcertados. Mantener el 90% de sus ganancias era demasiado bueno. Pero no sabían si confiar en ellos o no. Pero la ambición y la razón ganaron. Todos asintieron en confirmación. El presidente sonrió. Todo iba de acuerdo al plan. Se les otorgará por familia o por sociedad comercial, créditos blandos, para que adquieran los insumos y la infraestructura que les sea necesario, declaró. Las personas detrás de él caminaron hacia adelante y comenzaron a ordenar a las personas. Las siguientes actividades estarán exentas de impuestos por los siguientes años, declaró Ichigo, tomando la carpeta en sus manos y comenzando a leerla. Trabajadores de la seguridad, no habrá impuestos alguno durante los próximos 5 años, luego de eso será de un 7% mensual. Los samuráis presentes se miraron unos a los otros. Era muy bueno para ellos. Pasaba del 30% al 7%. Fue una gran mejora.
Incluso no habría impuestos para ellos en 5 años. Asintieron en confirmación, bajo sus cascos podía verse una sonrisa de incredulidad y victoria. Insumos médicos y alimentos, por el siguiente año se estarán exento de impuesto, luego será del 7% mensual, esa pequeña área de especialización vitoreó con entusiasmo. Gastronomía y educación, luego de transcurrir un año. El impuesto será del 7%. Para los trabajadores regulares, los impuestos serán del 6%, para todas las categorías. Declaró finalmente. Eso es todo, cerró la carpeta e indicó al segundo grupo de sus trabajadores que avancen. Esta era la parte importante del plan. Tenía que reunir la mayor cantidad de trabajadores para sus empresas e incrementar la producción a nivel que nunca se había visto antes. Con suerte la guerra en curso los ayudará a tener aún más ganancias a largo plazo. Usaría las enseñanzas de su maestro para moldear este país. Cuando Naruto abrió los ojos, notó que algo andaba mal. El hecho de que despertase estaba mal en sí. No se suponía que aún estuviese con vida. Tendría que estar muerto y con suerte enterrado junto a sus padres. Observó a su alrededor. Estaba en una pequeña habitación, oscura y sin ventana. Bajó la vista y miró su vientre, ya no tenía ninguna herida ahí. Se quitó la manta que cubría la mayor parte de su cuerpo y se levantó de la cama, se dio cuenta que solo traía sus calzoncillos. Su ropa se había ido. Recordó que la última vez ya no traía su ropa consigo. Escaneó la habitación nuevamente. Solo había un pequeño armario. Caminó hacia él y lo abrió. Estaba repleto de vestimenta estándar ambú. No había más ropa. Decidió ponérsela. Vio su máscara en una de las puertas del ropero, la tomó y la colocó sobre su rostro. Se adhirió de forma instantánea. Caminó a la puerta y la abrió. Todo este lugar era lo mismo, lúgubre y sombrío. Continuó su camino hacia donde escuchaba murmullos. Recorrió el oscuro pasillo y entró a una sala llena de reclutas. Eran muchos, tantos que no podía contarlos. Ninguno llevaba su máscara puesta. Decidió quitársela del rostro también y colocarla a un costado de la cabeza. No sería el que estuviese fuera de lugar aquí. Caminó entre ellos y observó una cara conocida. Era Hiro, aquel alegre Inuzuka. Se acercó y él lo saludó sacudiendo una mano en reconocimiento. Hola Naruto, saludó el Inuzuka. Hola, le devolvió el saludo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Preguntó el pelirrojo. Realmente quiso saber dónde se encontraba y qué pasaría a continuación. No. Acabo de despertar, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente, el pelirrojo también asintió en confirmación. También acabo de despertar, declaró el usuario de Rinnegan. Miró de reojo a su alrededor y no pudo ver al resto de los miembros de su escuadrón. ¿Y tus compañeros? No lo sé, no puedo reconocer a nadie por toda esta gente, respondió el Inuzuka. Lo miró fijamente y le dio una gran sonrisa. Tú eres fácil de reconocer, tu cabello y tus ojos son muy llamativos. Naruto rodó los ojos. No era la primera vez que se lo decían. Ciertamente ya no le importaba. Un breve silencio se estableció entre ambos. Si bien no eran amigos, aunque sea eran conocidos. ¿También tuvieron que luchar contra sus compañeros? Preguntó Hiro. Su pregunta lo desconcertó. Pero pronto su cerebro ató las piezas del rompecabezas. ¿Sucedió lo mismo en tu escuadrón? Preguntó incrédulo Naruto. ¿Qué era lo que estaba pasando en estas instalaciones? Sí, confirmó el Inuzuka. Nuestro Taichou nos obligó a atacar a un Uchiha, con el que discutiste el primer día. Me noqueó con una patada en la cabeza y cuando desperté estaba en esa horrible habitación, se cruzó de brazos e hizo un puchero. Con que Seo había sido, realmente pensó que su capitán se había vuelto loco. Ya veo, murmuró el usuario del Rinnegan. Eso quiere decir que al menos lo que le sucedió no fue un evento aislado. ¿A quién obligaron a atacar en tu escuadrón? Preguntó curioso el Inuzuka, su mirada era expectante, ojos llenos de curiosidad. No sabía si contarle o no. A mí, declaró Naruto, fijó sus ojos anillados en los del Inuzuka. La boca del Inuzuka cayó con conmoción. ¿Qué sucedió? Cuéntame. ¿Cómo estás, Ayuri? Su voz se oía desesperada. Con un toque de miedo. No lo sé, creo que asesiné a 5 de ellos antes de que el Hyuga desactivase uno de mis brazos y el Akimichi rompiese el otro, simplemente respondió Naruto. Los ojos del Inuzuka se abrieron en conmoción. El pelirrojo esquivó un puño del Inuzuka y dio un paso atrás. Lo miró confundido. Maldito, exclamó Hiro. Intento dar otro golpe. Pero fue detenido por alguien más. Tranquilízate Inuzuka, la voz de Itachi resonó a un lado suyo. Nadie ha muerto, solo fue otra de las atroces pruebas de raíz.
Se había creado escuadrones para la lucha en el frente de guerra, pero solo habían sido puestos bajo el mando de Danzo porque era conveniente, tanto su organización como su reunión y movilización. Pero respondían principalmente a los altos cargos designados por el Hokage. Solo se habían creado 5 escuadrones que eran la élite de la élite. La élite que realmente serviría directamente bajo el mando de Shimura Danzo. Ellos eran realmente Anbu Dene, el resto solo tendrían las armaduras de combate Anbu, en el frente. Itachi sabía esto, porque su escuadrón fue el último escuadrón que recibió nombres en clave y máscaras Anbu, el resto solo fue puesto en escuadrones regulares. También acabo de llegar a esa conclusión, declaró el Uzumaki. Vio de reojo a Luchia, él también lo estaba viendo. Los capitanes hicieron que atacaran al mejor de cada escuadrón, su voz era monótona. Lo que dijo había sonado tan arrogante. Pero no le importó demasiado. ¿Cuántos de tu escuadrón eliminaste? Preguntó Naruto. La comisura de sus labios se arqueó hacia arriba levemente. Elimine a los 7, respondió el Uchiha. Su rostro no mostró signos de emoción. Y sin derramar una sola gota de sangre. ¿Y tú? El usuario de Rinnegan chasqueó la lengua. Por alguna razón le molestaba la actitud de Uchiha. Elimine a 5, antes de que me derribaran, dijo a regañadientes Naruto. Quiero ir a casa, pensó. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su brazo roto, ahora estaba completamente curado. Pero aún dolía. Y la herida de su estómago también había cerrado. Podía recordar todo lo que sucedió antes de desmayarse. No podía olvidar, sus ojos grababan todo lo que captaba en su cerebro. Recordó el rostro de la chica silenciosa. ¿Qué es lo que ella hacía en un lugar como este? Pero pensar en ello tampoco le daría las respuestas que buscaba. Arrogantes, murmuró Hiro, sacándolo de sus pensamientos. ¿Qué crees que suceda ahora? Preguntó Naruto. El Inuzuka se encogió de hombro. No sabía más que ellos. Según lo que mi padre me contó, la fuerza shinobi principal avanzara sobre el país de la hierba y corroboraran si rompieron su alianza con nosotros. Lo hayan hecho o no, tenemos que tomar Kusagakure y la capital del país de la hierba para tener una ventaja sobre Iwagakure, informó el Uchiha. Nosotros nos quedaremos y defenderemos la frontera, eso es seguro. Tal vez los mejores escuadrones sean enviados al frente, afirmó. Estaba más que seguro que los 5 escuadrones especiales serían enviados al frente. ¿Qué sucederá si otras aldeas se unen a esta guerra? Preguntó Hiro. Pero tuvo miedo de la respuesta. No estamos preparados para enfrentar 2 frentes en este momento. Si eso sucede, dividirán las fuerzas y nos enviarán al frente a todos, respondió Naruto. Itachi asintió en confirmación. Simplemente no hay la cantidad de shinobis necesarias para enfrentar una guerra de 2 frentes, exclamó Itachi, un suspiro salió de sus labios al final de su oración. Itachi tenía razón, y Naruto sabía eso. Si no fuese cierto, ninguno de ellos estaría en esta sala en este momento. ¿No sientes que hay muchas más personas que la última vez? Preguntó el Inuzuka. Los 3 miraron a su alrededor. Era cierto. Sus ojos lograron contar con una sola mirada más de 10 centenares de personas, la mayoría eran shinobi regulares. Eran genin. La otra parte tenían los uniformes Anbu. Pero sus estaturas también eran pequeñas. Con el tiempo muchos más comenzaron a llegar. Muchos, demasiados. Algo se sintió mal de todo esto. ¿Qué es eso en tu brazo? Hiro señaló la parte superior de su brazo. Él corroboró y efectivamente tenía un tatuaje en él. Itachi verificó su hombro también. También tenía uno. Finalmente Hiro también lo notó en su propio brazo. Es oficial, ahora somos Anbu, murmuró Itachi. Un centenar de Anbu y shinobi regular aparecieron de la nada, junto a ellos apareció el Hokage y Shimura Danzo liderando. Escuadrón Especial 1, conmigo, reconoció la voz de su Taichou. Su nariz sentía odio por el hombre, en 2 ocasiones se la había roto. Nos vemos luego, saludó el Uzumaki. Itachi asintió. Y aunque el Uchiha y el Uzumaki no se llevaban bien, solo por hoy, dejarían de lado sus diferencias. Cuida a Sayuri-chan por mí, dijo Hiro. Naruto no respondió. Jin me matará si algo le pasa. Lo intentaré, respondió honestamente. No podía prometer algo que estaba seguro que no sabía si podía hacer. Se dio la vuelta y fue en dirección donde se encontraba su capitán de escuadrón. Llegó y 7 pares de ojos los observaban. No se movió y los observó con curiosidad. Todos tenían algunos vendajes. Su mirada se encontró con la de la Inuzuka, inconscientemente sonrió. Ella retrocedió bajando la mirada. Con su actitud tranquila y sumisa, parecía un animalito asustado. Vio a la Yamanaka, dio un paso hacia ella. Pero ella retrocedió uno. Se volteó y observó a Hyuga.
¿Cómo se encuentra tu estómago? Pregunto sinceramente. El Hyuga entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Por qué el Hyuga se encontraba enojado? Era ridículo. Supérenlo, chicos, exclamó. Un poco de enojo evidente en su voz. Solo fue una simple prueba. Una simple prueba, perforaste mi estómago con tus malditas balas de aire, gruñó la Uchiha. Dio un paso adelante amenazadoramente. Sí, y también le corté el estómago al Hyuga y empalé a la Kimichi con mis cadenas, reafirmó él. No quería jactarse de sus acciones. Pero todos habían querido matarlo. Era obvio que se defendería. Rompí su brazo, afirmó el gentil Akimichi, desvió su mirada cuando volteó a verlo. Sí, casi incinere al Nara y él no se está quejando, dijo Naruto. Esas palabras sonaron mejor en su cabeza, que cuando salieron de su boca. Él tiene razón, Nara suspiró de aburrimiento. Todos intentamos matarlo, a excepción de la tímida Inuzuka, afirmó. Miró a la Uchiha, tenía sus ojos rojos activados. 2 tomoes en cada uno. Si te hace sentir mejor, la chica silenciosa me atravesó el estómago con su canto, comentó Naruto. La chica se encogió en reconocimiento. La Uchiha le dio una mirada de suficiencia. Eso era suficiente para ella. Por el momento. Pero le molestaba la mirada engreída que le estaba dando. Aunque Itachi sacó a todos sin problemas, comentó Naruto, se hizo el inocente ante la mirada furtiva de la Uchiha. ¿Qué? ¿Estás intentando empezar una pelea? Dijo mordazmente la usuaria de los ojos rojos. Sus ojos comenzaron a girar locamente. Cuando quieras, Uchiha, escupió Naruto. Su voz desdeñosa y llena de rencor. Itachi era un viejo conocido. Pero esta niña no lo era. No permitiría nada de su parte. Ustedes dos tranquilícense, ordenó su capitán. Danzo-sama y Okage-sama darán información de la situación. Wai, Taichou, ambos respondieron a regañadientes. La Uchiha le sacó la lengua antes de darse la vuelta. La mandíbula de Naruto cayó de incredulidad. Esa niña malcriada, siseo escandalizado. ¿Qué tipo de educación había tenido? Su cara debió ser cómica, porque escuchó risas de la parte femenina de su escuadrón. Maleducada, murmuró Naruto con indignación. Solo hizo que las risas aumentaran. Podía escuchar a todo su escuadrón cubriendo su boca para que sus risas no se escuchasen. Se dio cuenta que aunque estuviesen vestidos con estos uniformes Anbu, aún seguían siendo niños en el fondo. Todos aquí eran niños. Él mismo era un niño. Eran como él, solo la edad era la única diferencia. En poco tiempo, los shinobi mayores llegaron a la habitación. Por último, el resto de Anbu. Esta reunión tiene como objetivo, informar y dictaminar las acciones en la próxima guerra, informó el Sandaime Okage. Tsunagakure le ha declarado la guerra a Kirigakure. Todo indica que su campo de batalla será en el país del té. No sabemos si Kirigakure marchará con sus tropas hacia nuestro territorio. Por esa razón separaremos nuestra fuerza en 2 frentes solo por precaución. Hizo una pausa e indicó que Danzo continuase con la siguiente parte. Danzo dio unos pasos adelante, sus pasos y su presencia siempre tan imponente como siempre. Detrás suyo, siempre los hombres con máscaras blancas de porcelana. Kusagakure ha caído, informó Danzo. La familia feudal del país del té ha sido aniquilada. En estos momentos están preparando un ataque a nuestras fronteras. Tenemos que pararlos y frenar avanzado hasta aquí, señaló un mapa detrás de él. Está en la aldea de Yufuin. Está protegida por Konoha Shinobi en estos momentos. La razón por la cual esta ciudad no puede caer en manos del enemigo, es porque es un lugar abundante en alimentos y agua, dejar que la tomen, solo alargaría esta guerra de forma innecesaria. Informó. Dio un paso atrás y esta vez fue el turno de Hiruzen. El primer asalto contra Iwa se llevará a cabo en el territorio del país de la hierba, dijo el viejo Okage. Aquí, señaló unos puntos en el territorio del enemigo. Nuestro objetivo será tomar Tensai, conocida por su producción de herramientas de metal. Destruye esto y no tendrán armas para continuar, señaló otro punto, mucho más cercano al país de la tierra. Esta ciudad es Shibasi, un lugar abundante en ganadería y cultivo. Tomar esta ciudad es de aún más importancia que Tensai. Es imperativo que expulsemos a Iwa del territorio de Kusa antes de acertar un golpe directo a Iwa. Danzo volvió a dar un paso adelante. Genin no luchará en el frente si no es necesario, solo hará tarea de apoyo y soporte. Jounin y Chunin liderarán el ataque a Kusa. El resto de ellos formará un puesto de avanzada en las fronteras con el país del té. Si Kiri invade, será casi imposible detener su avance en el territorio del fuego. Ellos son los que más cantidad de shinobis poseen en estos momentos. Los equipos especiales Anbu serán la punta de lanza junto con Jounin.
Eso es todo. Mañana por a primera hora, todas las tropas se movilizarán a las fronteras que sus capitanes les asignen. Silencio era lo único que se oía. Retírense por hoy, ordenó Hiruzen. En solo pocos segundos los casi 10.000 shinobis habían desaparecido. Su capitán les hizo un gesto para que se quedaran. Con ellos otros equipos también. Eran exactamente 5 escuadrones. Todos de diferentes edades. Escuadrón 5, infíltrense en el país de la Tierra y asesinen a los objetivos en esa lista. Danzo ordenó, dando al capitán de escuadrón la información correspondiente. Asintieron y desaparecieron. Escuadrón 3, eliminen a espías dentro de nuestro territorio, les entregó una lista de nombres con sus respectivas fotos. Asintieron y también desaparecieron. Escuadrón 1, 2 y 4, causen confusión y desmoralizan a la población del país de la Tierra, usen el método que les sea más conveniente. No entendió realmente lo que se le ordenó hacer, pero solo asintió en confirmación. Solo quería que esta guerra terminase para exigirle a Sarutobi que complique la parte de su trato. Todo su escuadrón desapareció y apareció en otra sala oscura. Mañana nos reuniremos a las 5 de la mañana, retrásense un segundo y los degollaré como a un cerdo, amenazó su capitán. Un escalofrío recorrió a los reclutas. Este hombre tenía el poder para respaldar sus palabras. Wei, Taichou, respondieron al unísono. Ahora retírense de mi vista, todos desaparecieron sin hacer el menor ruido. Cuando salió fuera, era de día. El sol brillaba con intensidad. El viento frío congeló sus dedos por unos segundos. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que el sol tocó su piel. Ahí abajo todo era sombrío y oscuro. La noción del tiempo se perdía. Vio a sus compañeros de escuadrón. Uno por uno se fueron retirando. Él no fue la excepción. Tenía que ir a casa y pasa estas últimas horas con Mito. No usaría Shunshin. Naruto, una voz lo llamó detrás de él. Se dio vuelta y vio los gruesos anteojos de la chica silenciosa. Este era un rostro que recordaba bien. No importa que su cabello ya no fuera largo como antes. Siempre reconocería esas regordetas mejillas, y esos ojos verdes que estaban adornados por esas gruesas gafas. Su corazón se aceleró de felicidad. Ella era una de las pocas personas que podía llamar amiga, aunque no supiese su nombre. Chica silenciosa, dijo Naruto, su voz reflejaba su emoción de verla. ¿Cómo has estado? Preguntó como si ella no lo hubiera apuñalado. Realmente no le importaba si ella lo había apuñalado, en esa ocasión era sus vidas o la de él. Estaba seguro que habría hecho lo mismo. De hecho, hizo lo mismo. Eligió su propia vida. Lo siento, dijo la niña, agachó la cabeza profundamente arrepentida. Naruto agitó la mano desdeñosamente. No te disculpes, respondió el pelirrojo. Fue una prueba, yo también haría muchos ese día. Pero, replicó, tranquila. No tienes por qué preocuparte, la voz de Naruto era suave. Una sonrisa adornaba sus rasgos. Más importante, ¿cuál fue el último libro que leíste? Preguntó despreocupadamente. La niña se limpió una lágrima, y caminó junto a él. Una gran sonrisa adornando sus rasgos. Siempre era bueno poder seguir siendo amiga, del único amigo que tenía. Déjame ver, pensó la chica con gafas. Creo que se llamaba Crónicas de una muerte anunciada. Era muy interesante. Su comienzo era un exclamó Naruto mientras se cubría las orejas. Aún no lo he leído. Te dije que me dijeras el nombre, no que me contaras su contenido. Ella dijo una risita. Lo siento, se disculpó. Su amigo pelirrojo la vio directo a los ojos. Chica silenciosa, tengo que ir a casa, dijo el pelirrojo apresurando su camino. Ah, bien, respondió la chica. Se quedó en su lugar mientras miraba a su amigo marcharse. ¿Qué esperas, chica silenciosa? Gritó Naruto a una distancia considerable. Sígueme, te presentaré a Akane-san y a Mito-chan. Ella es pequeña y adorable. Sus labios se curvaron en una enorme sonrisa y corrió detrás de Naruto. Deja eso de chica silenciosa, gritó la chica de gafas. Intentó alcanzarlo, pero él era demasiado rápido. Su Taichou tenía razón, tenía que ponerse a dieta y hacer ejercicio. Su respiración se agitó a los pocos metros. Me llamo Meiko, gritó. Bien, Meiko, apresúrate, Naruto no dejó de correr. Vamos, quiero ver a Mito-chan, también mostrarte mi colección de libros. No soy tan rápida como tú, jadeaba de cansancio. Tengo que hacer dieta, pensó. Hablar con el pelirrojo era más divertido que estar en silencio mientras ambos leían. Estar en su presencia con alguien que podía comprender tus gustos era muy reconfortante, y él la entendía y ella en su lugar también lo entendió. Juntó toda la fuerza que pudo reunir y corrió tras su amigo pelirrojo.
El frío viento y los rayos del sol golpearon su rostro de camino. Era reconfortante. Akane había estado expectante durante todo el día del niño Uzumaki, pero aquel día nunca regresó. Al segundo día se le había informado que el niño estaba hospitalizado en unas instalaciones secretas. Su corazón por poco sale de su boca cuando le informaron que tenía un brazo roto y una herida que atravesaba su abdomen. No sabía si el niño estaría bien. La pequeña Mito estuvo inquieta toda la semana, podía sentir que su hermano no estaba con ella. Había llevado todas las noches con ella a la niña al complejo Yuga. Le preguntó a Liashi qué estaba sucediendo. Pero él tampoco sabía mucho. Solo le había informado que algunos de los mejores prodigios del clan habían sido reclutados por Shimura Danzo para ser enlistado en Neanbu. Si los rumores acerca de Danzo eran ciertos, no quiso imaginar el brutal entrenamiento que le dieron para haberle roto un brazo y una puñalada. Fueron 7 días los que pasaron antes de que la puerta se abriera y una cabellera roja se asomase. Naruto-kun, exclamó con sorpresa, alivio y miedo. Vio su nuevo uniforme Anbu, y a un costado de su brazo el tatuaje que lo distingue como uno. Sacudió los pensamientos extremistas y dio una sonrisa. Bienvenido a casa. Gracias Akane-san, respondió Naruto devolviendo la sonrisa. Otro niño uniformado apareció por la puerta. Traía su máscara en una de sus manos. Lo escaneó con sus ojos. Y no encontró nada amenazante en él. Ella es mi amiga Meiko, presentando Naruto. Meiko, ella, es mi cuidadora Akari-san. La chica de anteojos asintió en silencio. Se preguntó en secreto si todos los Hyuga eran así de bellos. La mujer parada enfrente suyo era una mujer perfecta ante sus ojos. Sus rasgos eran suaves, su pelo era sedoso y negro, su piel parecía hecha de porcelana. Era tan delgada y elegante. Un gusto en conocerla Akane-san, dijo la chica silenciosa. Sus ojos jamás se encontraron. El gusto es mío, respondió cortésmente la Hyuga. Observo a la niña. Era adorable a su manera. Vio sus mejillas teñidas de rojo. A los Hyuga desde la cuna se les enseñó a ser altivos y elegantes. Y las niñas de clan a ser elegantes y determinadas. La niña enfrente suyo era diferente al estándar. Pero eso la hacía única. Ella es una vieja amiga, comentó Naruto. Solíamos leer juntos en ese entonces. Eso despertó el interés de Akane. Imaginó que la niña era una compañera de escuadrón que el pelirrojo había conocido recientemente. Pero al parecer estaba equivocada. Viéndolos más de cerca, ellos se veían animados mientras hablaban entre ellos. Su amistad era tan pura. ¿Mito-chan está durmiendo?, preguntó Naruto. No, está despierta y se alegrará de verte, declaró Akane. Estaba muy inquieta cuando no estabas. Meiko siguió a Naruto y entraron a la habitación adornada de rosa, con peluches regados por todos los rincones. En medio de la habitación había una cuna. Se acercó a la cuna y vio un pequeño bulto con cabello brillante como el sol. Unos ojos grandes y brillantes la observaron con curiosidad. La hermana de Naruto era hermosa. Y solo se haría más hermosa a medida que creciese. La observó con cuidado. Había mucho de Kushina-san en ella. Los ojos de Mito fueron dirigidos a su hermano. Sus ojos brillaron en reconocimiento. Sus pequeños puños se movieron con alegría. Es adorable, ¿no crees?, preguntó Naruto, se inclinó y tomó entre sus manos a Mito. Lo es, afirmó la chica silenciosa. Sus manos masas dangaus gabayis, dijo Naruto, una sonrisa se extendió mientras levantaba a Mito. Meiko quedó sorprendida ante las palabras que no entendía. Siandienta y Pad Norisius Christi, Miela, las palabras inentendibles de Naruto desconcertaron aún más a la chica de gafas. Se preguntó qué dialecto era. No sabía que existían otros dialectos en el mundo. Hisnori, Kat Pasaki Xiaotao Historija. ¿Qué se supone que estás diciendo?, dijo Meiko, podía escucharse la frustración en su voz. Ah, lo siento, se disculpó el usuario de Rinnegan. Es mi lengua materna. Mamá me lo enseñó desde que estuve en la cuna. Ahora tengo el deber de enseñarle a ella también. Los ojos de Meiko brillaron con curiosidad. Esto se parecía a una de las historias que había leído. ¿Cuál fue el país de tu madre antes de venir a Konoha?, preguntó la niña, tenía curiosidad. Porque los rasgos de su amigo no eran muy abundantes por estos lados. Mi madre era la princesa de un pequeño país llamado el País del Remolino. Usushio-gakure era su aldea niña, informó mientras jalaba las mejillas de Mito. ¿Qué? ¿Tu madre era una princesa?, preguntó Meiko conmocionada. Nunca había oído hablar sobre el País del Remolino y mucho menos de Usushio-gakure. Ahora entiendo por qué ella era tan hermosa. ¿Eso no te haría a ti un príncipe?,
Naruto bufó divertido. Sí, soy el príncipe de una aldea en ruinas, de un país que ya no existe y de un montón de gente muerta. Ella no comprendió por unos segundos. Pero después de pensarlo, tampoco encontró una respuesta. Las palabras de su amigo implicaban algo malo. ¿Qué le sucedió al país de tu madre?, preguntó la chica literaria. Pero también sentía culpa por sacar a relucir este tema. Naruto tomó un libro del estante en la pared y se lo entregó a Meiko. La chica de gafas hojeó la primera página expectante. Había una ilustración a lápiz de la aldea de Usu. Fue enorme y con estructuras monolíticas. Sus construcciones no se parecían en nada a cualquiera de las que había leído o visto. Paso a la siguiente página, había una representación de una familia, todos llevaban kimonos formales. Eran 4 personas en total. Una joven pareja, un hombre y una mujer, la mujer tenía en sus brazos un pequeño niño, y al lado del joven hombre había una niña de alrededor de 6 años. Todos con el característico cabello rojo. Bajo la foto decía, 18º Uzukage. Los ojos de Meiko se abrieron en conmoción. La mayoría de las aldeas ninja solo tenían como mucho, 4 generaciones de Kage. Pero la aldea de Usushigakure había tenido 18 Usukages. El clan Uzumaki y su aldea eran muy antiguos. Más que cualquier otra aldea existente. Miró al joven hombre en la foto. Se preguntó si Naruto se vería como él en algunos años. Los vio de reojo. Estaba jugando con Mito en silencio. Ciertamente tenían un parecido con su amigo. Mi madre provenía de la familia directa del Uzukage, dijo Naruto. Tomó el libro. Y señaló la foto. En mis venas aún corre la sangre de ese hombre. Naruto caminó hasta el estante y guardó el libro, antes de que la niña investigue más sobre su clan. No era que no confiase en ella, pero los secretos del clan no tenían que ser conocidos por nadie que no sea un familiar directo. Su padre no supo muchas cosas sobre ellos. Su madre nunca le contó. Era mejor de ese modo. Siento no poder darte más información, pero si te permito leer más, estaría violando la única cláusula que hay dentro del clan, explicó Naruto. Los secretos de mi clan jamás tienen que ser conocidos por este mundo. Repitió las palabras de su madre. Los secretos de Uzumaki jamás tienen que ser sabidas por el mundo. Aún no sabía qué significaban esas palabras, pero su madre aseguró que lo sabría con el tiempo. Pero no estaba tan seguro. No hay problema, ella tartamudeó. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Gracias por comprender, dijo Naruto. Colocó a Mito de nuevo en su cuna y en una silla que estaba a un lado del mueble. Tomó el libro que había dejado en el suelo y pasó a la primera página. ¿Qué fue lo que le sucedió a Uzumaki?, preguntó la chica de gafas. Sabía que estaba yendo muy lejos preguntando. Pero realmente tenía curiosidad. Este era un lado suyo que no podía acallar. El hambre de conocimiento era enorme. Naruto hizo una breve pausa y habló. Hace un tiempo atrás, el país del remolino fue asaltado por un grupo liderado por Iwa, Kiri y Kumo. Uzumaki no pudo defenderse, algunos abandonaron el país y se escondieron en el continente, antes de que comenzaran a aniquilarlos, explicó el pelirrojo, no había rencor presente en su voz. Mamá me dijo que gracias a la alianza que tenían con Konoha, pudo escapar sin mayor problemas. Meses después se enteró que Usu había sido saqueada y no quedó nadie vivo. Y aunque Meiko pudo ver la tristeza en el rostro de su amigo, una sonrisa divertida se encontró al final. Pero ¿sabes qué? Jamás encontraron lo que vinieron a buscar. Porque los secretos de Uzumaki se encuentran en su sangre y solo uno de ellos puede desbloquearla. Los secretos de Uzumaki solo serían conocidos por sus descendientes. Esta era una regla que fue celosamente protegida y cumplida. Un trato y un voto de silencio, incluso en el peor de los momentos. Meiko solo asintió en confirmación. No preguntaría más, lo que le habían contado fue más que suficiente para saciar su interés. Fue bastante triste saber que una aldea con tanta historia había desaparecido. Vio a Naruto, estaba por comenzar su lectura. Ella se sentó en el suelo, desde su posición puedo ver el título del libro. El sueño del que me enamoré. Recordó haber leído ese libro. No estaría de más volver a escucharlo. Sagnas, Kurisi Milhau, Bubo Mail, de Gusi Giliausiose Mintise. Nesta y Bubo bien Intel Vieta, Kurgal Tabe Milti. Nestaps Nebebubo Sia, Naruto comenzó a leer en su extraño idioma. No podía entenderlo. Pero sabía en qué parte del texto se encontraba. Se quedó aún más impresionada con cada palabra que no entendía, pero podía sentir la emoción en cada oración. Él estaba traduciendo directamente un libro a su idioma materno. Fue más sorprendente escucharlo que creerlo.
Pasaron 2 horas en la que Meiko se quedó hipnotizada, escuchando las palabras que no comprendió. Cada cierto momento Naruto se tomaba una pequeña pausa para ver a Mito. Ella estaba prestando atención. Sus ojos azules pestañeaban expectantes de la próxima palabra. Kaya Sadjinsiu, Astiesiok Noryu Huns no Sirsia y Pasakiti, Katada Hausiau, Asla Baiton Noryu. Meiko entendió esas últimas palabras. Bueno, no entendió pero recordó esas últimas palabras, sobre esa historia de un amor trágico. Meilmane de Hina Sabnuse. El sueño del que me enamoré. Ella aplaudió cuando terminó de leer. Naruto hizo un ademán, como si estuviese saludando a una gran multitud. Mito gorgoteó alegremente. Naruto se sentó en el suelo frente a ella y colocó una cara seria. Tenemos que hablar, dijo el pelirrojo, su voz se había vuelto repentinamente muy seria. Dame una explicación, del por qué te uniste a Anbu. Ella dudó si contarle o no. Al final, luego de pensarlo un poco, aceptó. Ella se lo debía. No tuve otra opción, respondió. Los ojos ondulados se entrecerraron peligrosamente, claramente pidiendo una explicación. A veces esos ojos podían dar miedo. Explícate, no hubo lugar para los sentimentalismos en sus duras palabras. Bueno, verás. Luego de que fui acogida en el orfanato, Anbu vino e hizo pruebas a todos los huérfanos, explicó. Se llevó a todos los que tuvieran alguna habilidad con chakra. Me preguntaron sobre mi historial familiar, y les conté sobre mi padre, que él me enseñaba a usar la espada. Esa misma noche nos llevaron a todos sin excepción a las instalaciones y nos obligaron a mostrarles cualquier habilidad que pudiese ser usada en batalla. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Pero luego todos los demás niños de clan llegaron, entonces supe que nos colocarían en equipos para llenar la falta de personal shinobi. Naruto apretó los puños. ¿Era así como Konoha operaba? ¿Eran estos los verdaderos colores de esta aldea? El acto de enviar niños con capacitación casi inexistente, comprobaba que Konoha no era la cuna de la moral que tanto decían ser. Lo peor era que estaba en contra de la voluntad de los enlistados. Sus puños apretaron. ¿Y estás de acuerdo con esto? Preguntó Naruto. Su voz realmente cargada de preocupación. No, pero no tengo opción, declaró. Creo que ellos me eliminarían si empiezo a decir que fue obligada a unirse. Ese sujeto Danzo fue muy aterrador la primera vez que nos encontramos. El pelirrojo recordó las diatribas de Danzo, si se guiaba por sus palabras. Ellos realmente eran las sombras que protegían el gran árbol. Sus pecados jamás saldrían a la luz. Konoha jamás se vería involucrada en actos aberrantes. Por esa razón, la presencia de alguien que abriera la boca no será bien recibida, y sería eliminada de inmediato. Naruto suspiró abatido. Konoha y Danzo daban asco. Por tu bien y por el mío, esta conversación nunca sucedió, declaró Naruto. La vio a los ojos directamente. ¿De acuerdo? Ella asintió a lo serio de la situación. Era mejor hacer como si todo esto no sucedió, por el bien de ella, por el bien de ambos. Cuando estemos en el frente, no te alejes demasiado de mí, con tu Kenjutsu y mis habilidades, podemos escapar de cualquier situación, afirmó el Uzumaki. Ella asintió en confirmación. Nunca dijo derrotar, pensar en eso sería arrogante. Escapar era la opción más factible. ¿Por qué te uniste también? No te veo siendo un shinobi, exclamó Meiko. Y ahí otra vez su impulso por hacer preguntas que incomodaban a los demás. Era la razón por la cual siempre estuvo callada. No puedo contarte, respondió Naruto. Es un tema serio entre el Hokage y yo. La voz de su amigo realmente era seria. De acuerdo, son cosas de niños de clan, dijo la chica de gafas. Su mano se movía de forma despectiva. Vio el reloj en la pared. Era muy tarde. Tenía que volver a su casa. Lo único bueno de todo esto, era que ahora ya no era considerada un niño, sino un adulto. Por lo cual ahora podía heredar la pequeña casa de sus padres. Se puso de pie. Tengo que irme ahora. Nos vemos mañana. Naruto salió de la habitación, pero no sin antes despedirse de Mito. Espera, te acompaño a la puerta. Naruto se puso de pie. Y la siguió, y la alcanzó fuera de la habitación. Lo digo en serio, jamás cuentes lo de Lee, advirtió Naruto. Realmente se preocupaba por su única y mejor amiga. El Hokage y sobre todo Danzo, son peligrosos. Hizo una pausa y pensó un poco. Si algún día quieres dejar de ser un shinobi, dímelo primero a mí, y intercederé en tu nombre. Gracias, susurró Meiko. Una sonrisa se extendió en su regordete rostro. Aunque en estos momentos era muy habladora, solo era así porque conocía muy bien a su amigo pelirrojo. Si fuese otra persona, ya habría escapado para no tener que hablarle. Era muy tímida y retraída, pero Naruto era su amigo, su mejor amigo.
Y hablar con él fue sencillo y cómodo. El usuario de Rinnegan abrió la puerta de salida. Ambos salieron fuera, era de noche y el viento frío soplaba con intensidad. Cuando esta guerra termine, ¿quieres escribir un libro sobre nuestras experiencias en combate?, propuso Naruto. Sonrió ante el asentimiento de su amiga. Por supuesto, afirmó ella. La emoción de su voz no alcanzaba a describir lo alegre que le hizo esa propuesta. Y nos convertiremos en autores famosos y viajaremos por el mundo, Cantulo. Eso me gustaría, susurró el pelirrojo. Haría lo posible para que esta guerra terminase lo antes posible. Entonces sería libre. Libre de ir donde quiera. Y no estaría nada mal traer a Meiko con ellos. Sería más interesante y divertido recorrer este vasto mundo con ella. Nos vemos. Ella se dio vuelta y saludó hacia atrás mientras corría a casa. El usuario del Rinnegan levantó su mano y saludó a su amiga en retirada. Ella no podía verlo, y no volteó para hacerlo. Pero por lo que parece unos minutos, se quedó saludando a la nada. Su sombra delante de él iluminada por la luz de su casa que se filtraba por la puerta. Bajó la mano y continuó mirando, donde su amiga se había ido. Cuídate, le susurró a la noche. Tuvo que contenerse para no decir esas palabras frente a Meiko. Pero escaparon de todos modos de su boca ahora. Si decía esas palabras, estaría admitiendo que ella no lo logrará durante la batalla. Tal vez era su propio egoísmo, pero ella era necesaria para él. Porque se parecían, porque tenían los mismos gustos. Porque era su amiga, porque en una parte de su mente y corazón ella se convirtió en su familia. Y no podía imaginar un mundo donde ella no estuviese. No podía imaginar un mundo donde ella no se convirtiera en una escritora reconocida. No quería imaginar un mundo donde ella no estuviese. Porque era su amiga. Porque la amaba tanto como amaba a Mito. Tanto como amó a sus padres. Un simple portazo se escuchó cuando cerró la puerta aquella fría noche de diciembre.